A conectarnos con el doctor Benji Espinosa para comentar un momento y conocer sus apreciaciones de esta sentencia en el lado jurídico. Doctor Benji, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas ¿Cuál es tardes. su primera impresión de esta sentencia que acaba de leerse? Yo avisoraba hace algunas semanas que la sentencia iba a ser condenatoria en relación a las pruebas que había presentado la Fiscalía, y en efecto así ha sido. La sala o el colegiado que ha condenado a Ollantaytamala y a Nadine Heredia ha aplicado lo que se conoce como la prueba indiciaria para establecer como probados un conjunto de hechos e inferir a partir de esos hechos probados que ha habido dinero ilícito y que ese dinero ilícito se ha utilizado precisamente como aportes para la campaña presidencial. Ahora, un reclamo que se ha visto en la audiencia, en las postrimerías en la lectura del adelanto de fallo, es que los abogados han reclamado que la pena se torne en efectiva, cuando a criterio de ellos debió haber el tribunal suspendido la ejecución provisional de la condena. Y sobre el particular hay dos comentarios que destacar. En primer lugar, hay que destacar que la ley dice que la pena como regla general, cuando se declara, es efectiva, es decir, se cumple la condena provisionalmente hasta que se resuelva la apelación. La excepción a la regla es que se suspenda la ejecución provisional de la condena. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que podría servir a la defensa como respaldo argumentativo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que es inconstitucional que se pueda ordenar el encarcelamiento de una persona solo con el adelanto de fallo. O sea, debería esperarse la lectura integral. Este extremo de la ejecución provisional de la condena podría merecer una apelación de la defensa y en 1 o 2 meses podría, eventualmente la sala, si le da la razón, establecer que Humala, Heredia y demás estén libres mientras esperan el fallo de segunda instancia. O sea, aquí puede haber dos apelaciones, digamos, una apelación por la resolución de disponer una pena efectiva de inmediato y la otra por la condena. Exacto. Podrían haber dos apelaciones y ya hay antecedentes en la Corte Nacional de Justicia donde se ventila este caso, en donde, por ejemplo, en el caso Tren Eléctrico de Osvaldo Plasencia, se plantearon dos apelaciones. La primera que se vio fue la apelación en relación a la ejecución inmediata de la pena, se dio la razón a la defensa y en consecuencia se le dio libertad. Y la otra apelación es la apelación de fondo, es decir, para poder determinar si la condena está ajustada a derecho o no. Usted dice la apelación sobre esta pena efectiva de inmediato se podría ver en 2 meses. La Sí. apelación de fondo, ¿cuánto podría durar? Estimamos que entre 4 a 6 meses se vería la audiencia de apelación de sentencia, que tomaría un similar tiempo para resolverse, entre 4 a 6 meses más. Es decir, haciendo un cómputo razonable, tendríamos un aproximado de 1 año para que se resuelva la apelación de la sentencia. Ahora, llegar a una decisión de responsabilidad a partir de indicios, en las declaraciones de los testigos, de esto, ¿qué le parece? Bueno, que es un método válido de prueba que tienen los jueces para arribar a una condena. Lo que hay que ver ahora con la sentencia integral, porque ojo, este es solo un adelanto de fallo, es decir, solo se han adelantado algunos de los razonamientos, algunas de las motivaciones y algunas de las consideraciones del tribunal, no están todas. Hay que ver si es que el razonamiento es completo, si es coherente, si no presenta contradicciones una parte con la otra del fallo. Todo eso tenemos que verlo, pero ya con la lectura íntegra de fallo, que va a merecer otra audiencia, la audiencia de lectura integral de fallo. Ahora, ¿esto genera un precedente para los otros casos de lavado de activos vinculados con el tema de aportes de campaña? Definitivamente, es un precedente para los casos que vienen,
cócteles y demás, de manera que la Fiscalía ha logrado probar su hipótesis y su imputación en este caso, y puede tener un efecto dominó en los otros casos. Cuando en su momento lleguen a juicio, ¿no? Porque los otros también están pendientes de entrar a juicio. Exacto, cuando en su momento lleguen a juicio, y recordemos además que este tribunal, la composición de este tribunal, la doctora Mercedes Caballero, la doctora Naiko Coronado, el doctor Max Bengoa, son los mismos jueces que en su momento empezaron el juicio contra Keiko Fujimori y demás coprocesados. Ahora, respecto a uno de los aspectos que habían reclamado los abogados del expresidente Humala y Nadine Heredia, es que en Brasil se habían anulado las condenas a Antonio Palocci, Marcelo Odebes, y digamos, en esta sentencia dice que digamos, eso no afecta en la jurisdicción nacional porque el delito existe. ¿Qué es lo que opinas sobre eso? Sí, ahí hay que tener cuidado con ese argumento porque, claro, la ilegalidad probatoria de Brasil, a mi juicio, sí podría extenderse al Perú. Entonces, hay que ver con la sentencia completa cómo así se apartan de la consideración de que la ilicitud de las pruebas no proyecta sus efectos acá. O sea, hay que ver si es que en realidad esa motivación es correcta o no a la luz de la jurisprudencia uniforme que se tiene por parte del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en el Perú. Incluso ha habido un voto dirimente con respecto a al tema probatorio, ¿no? Del delito de lavado de activos. Exacto, y por eso es importante ver todos los argumentos, porque en lo que sí ha habido unanimidad es en el fallo, en la conclusión de responsabilidad y de absolución en otros. Y lo que hay discrepancia es en cuanto a la utilización de las pruebas. Y eso lo veremos digamos, esto se volverá a discutir en la sala de apelaciones cuando se vea el fondo del tema. Exacto, se discutirá en la sala de apelaciones si ha habido origen ilícito del dinero, si ha habido actos de conversión y transferencia, si es que la prueba ilícita puede proyectar sus efectos en el Perú o no. Todas esas cuestiones se debatirán ante una sala de apelaciones, con la diferencia que ya no se escucharán a los testigos, sino básicamente se analizará si es que el juicio de los jueces es correcto o no, y se podrá ver nuevamente la prueba documental. Pero la prueba personal de testigos y peritos, normalmente en los juicios de apelaciones ya los testigos y peritos ya no vuelven a declarar. Ahora, también deben argumentar en la sentencia este punto que hablaron los abogados al final y lo que usted también comentó hace un momento, es el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ellos se apartan de lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que venía en general es una práctica, que no hay, digamos, disposición de cumplimiento de pena, inmediatamente se lee el adelanto del fallo, ¿no? Claro, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, era una práctica común, reiterada y extendida en todas las cortes del Perú, que con el adelanto de fallo ejecutaban la pena y en consecuencia llevaban a la persona a la cárcel. Sin embargo, con esta sentencia del Tribunal Constitucional hay un cambio. Y esta sentencia dice, un momentito, todavía la pena no está pronunciada porque no se conoce ad íntegro, no se conoce por completo. Entonces, el Tribunal Constitucional concluye que es inconstitucional encarcelar a una persona solo con el adelanto de fallo. Debería hacerse con la lectura íntegra de la sentencia. Ok, doctor, muchas gracias por su atención. Estaremos conversando cuando el 29 de abril han quedado a leer la sentencia íntegra y podemos ya opinar con más detalle de lo que ha sido este fallo en el caso de los aportes al Partido Nacionalista Peruano. Domingo. Por supuesto, gracias César Alejandra, que tenga un buen día.